Buenas tardes, queridos hermanos. Qué gusto poder saludarles en esta tarde de su programa Nuestra Fe Católica, aquí en la plataforma Creciendo Contigo Mujer, porque ser mujer es un privilegio. Pues hoy le damos de nueva cuenta la bienvenida a dos hermanas muy queridas en este programa. La hermanita Rosalía Villafañe, ella es misionera de la evangelización, y a la hermana licenciada Isabel Acevedo, porque vamos a hablar esta segunda parte del tema de la importancia de los sacramentos y de la vida sacramental, pues, en la vida de nosotras las mujeres. Pero además también tendremos un poquito para hablar de un tema importantísimo, la presencia del padre Cristóbal Fons. Él es el director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, y ya nos estará hablando la hermanita Rosalía Villafañe acerca de la presencia del padre Cristóbal Fons en Oaxaca, con motivo del de los 50 años de la presencia de las hermanas misioneras de la evangelización aquí en México, pero muy en especial aquí en Oaxaca. Entonces, pues les damos la bienvenida, hermanitos, hermanita Rosalía, hermanita Isabel, muy buenas tardes. Si son tan amables, me gustaría que, hermanita Rosalía, que nos hiciera usted favor de invocar al Espíritu Santo para que esta tarde de charla pues sea de mucha bendición y de mucha formación para nosotras, por favor. Está usted en silencio, hermanita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos ponemos en tu presencia, encomendamos a tu divino corazón todas estas actividades que realizamos en nuestra iglesia, también esta charla que vamos a tener esta tarde, para que seamos instrumentos tuyos que a través de nuestra voz, nuestro pensamiento, nuestra formación, ese contacto que tenemos con tu palabra, nos ayude a llegar a los corazones de las personas, que siempre todo lo que hacemos sea para darte gloria, que en este mes de tu sagrado corazón, Señor, muchos corazones puedan acercarse a ti, sobre todo a través de estas iniciativas que tenemos para hacer misión, para hacer presencia en nuestra arquidiócesis de Antequera, Oaxaca. Te pedimos también por todas las personas que se ponen en sintonía con nosotros a través de esta plataforma, que se encuentran a lo mejor en otros países que están lejos de acá, de la ciudad de Oaxaca, donde nosotros nos encontramos, que también ellos tengan esa alegría, ese consuelo de tu corazón, para que puedan encontrar en ti siempre su fortaleza, la serenidad y la alegría de vivir el Evangelio, de vivir lo que tú nos has enseñado, Señor, tus mandamientos, y vivir también en la gracia de los sacramentos. Todo esto te lo pedimos por intercesión de la Virgen del Rosario, a quien está dedicada también esta casa en donde hoy yo me encuentro. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ay, pues qué hermoso, hermanita Rosalía. Me da tanto gusto que estés recordando que pues estamos de fiesta todavía por el Sagrado Corazón de Jesús, porque justamente junio es un mes de mucho orgullo católico, porque celebramos al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María Santísima. Hoy platicaba con una amiga de Colombia y me comentaba que hoy es día festivo en Colombia. Y le dije, ¿y eso qué celebración tienen? El Sagrado Corazón de Jesús, dice. Wow, le digo, ¿cómo me gustaría que en México conserváramos como católicos esas festividades y que fueran días, pues días de asueto para poder dedicarnos justo a esto de lo que hoy vamos a hablar, Isa, la vida sacramental, la importancia de que pudiéramos empatar nuestra vida diaria también con esta facilidad de tener días de asueto que coincidan con días de mucha solemnidad para los católicos, como el caso del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Pero pues, Isa, bienvenida de nuevo, gracias por estar aquí. Por favorcito, pues, vamos a continuar hablando de los sacramentos. En el programa pasado pudimos hablar de los sacramentos de iniciación cristiana, ¿no? Bautismo, confirmación y Eucaristía. Recordemos que los sacramentos, que son 7, los dividimos en 3 grupos, y tiene mucho sentido, porque el primero, pues de iniciación cristiana, su nombre lo dice, ¿no? Pero en el segundo grupo, que es el que vamos a abordar hoy, primero Dios, pues estamos hablando de los sacramentos de curación.
Platíquenos cuáles son esos dos sacramentos, Isa. Pues dentro de esta clasificación de los sacramentos de curación del alma, pues tenemos el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la unción de los enfermos. Pues el sacramento de la reconciliación, que regularmente también lo conocemos como sacramento de la confesión o de la penitencia, pues es la sanación del corazón, es ese abrazo de la misericordia. Y pues hay heridas que solo Dios las puede sanar, como nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versos del 22 al 23. Reciban el Espíritu Santo y a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. El Papa San Juan Pablo II, en su documento de reconciliación y penitencia, nos decía que la confesión es un encuentro personal con la misericordia. Y pues la confesión sana el corazón. Sobre todo, muchas mujeres cargan heridas profundas, emocionales, familiares o espirituales, y el sacramento de la confesión pues nos ofrece esa liberación del pecado, esa paz interior, esa reconciliación consigo misma. Y pues este sacramento es un espacio donde no hay juicio humano, sino misericordia divina. Entonces, pues muchas mujeres cargan culpas, dolores, historias difíciles, y la confesión pues no es un juicio, es abrazo. Y en la vida femenina, pues marcada muchas veces por cargas emocionales profundas, pues la reconciliación restaura esa paz interior, y reconocer nuestras faltas pues es el inicio a la libertad interior. Ay, Isa, qué bonito nos explica usted este tema, porque de entrada yo les digo que tiene pues sus tres nombres, ¿no? Penitencia, que creo que así lo conocían mis papás, mis abuelitos. A mí me tocó confesión, pero esta manera como un poco más actual de llamarle al sacramento reconciliación, me encanta el término, porque te da todo el sentido de lo que es reconciliarnos con Dios. Y como bien dice Isa, reconciliarnos con nosotras mismas, ¿no? Pero esto de saber que tú vas, no sé, por ejemplo, cuando nosotros vamos a lo mejor ante un juez a implorar justicia, pues nosotros sabemos que un juez, si es justo, pues le dará la razón a quien realmente la tenga, ¿no? Y pues a lo mejor puede ser que no nos favorezca, ¿no? La sentencia puede ser que no nos favorezca, tal vez a nosotros no nos asiste un derecho, por ejemplo. Sin embargo, el saber que nosotros nos acercamos al sacramento de la confesión, donde si nosotros cumplimos con los requisitos debidos para tener un sacramento completo, real, válido, saber que vamos a tener sí o sí la respuesta misericordiosa de un Dios dispuesto a perdonarnos, bueno, es que esto de verdad nos llena el corazón y nos hace movernos a acudir al sacramento y abrirle nuestro corazón, porque yo considero, hermana Rosalía, pues que en eso consiste. O sea, no es en que Dios querrá o no perdonarme, sino más bien, creo que la pregunta viene hacia mí. ¿Yo querré o no abrirle mi corazón a la misericordia de Dios para que Él pueda entrar? ¿Cómo es esto, hermana? Claro que sí, siempre en esta experiencia de respuesta, ¿no? En catequética le llamamos la respuesta de fe, como la primera parte de esa fe es el llamado de Dios y la segunda es la respuesta y esa nos toca a nosotros. Entonces, Él ya nos dio todo lo que necesitamos para nuestra salvación, pero la decisión está también en tu corazón, cómo tú te abres a esa gracia, cómo tú permites que esa gracia crezca y dé fruto en tu interior, porque los sacramentos traen gracia a nuestra vida. Sin embargo, también nuestro pecado, nuestra resistencia a la gracia de Dios, pues no permite que esa vida virtuosa dé frutos en nuestro diario vivir, porque una de las cosas más bellas de la vida cristiana es precisamente la virtud, ese crecimiento interior que se va adquiriendo
con la frecuencia también, por supuesto, de la vida espiritual, de los sacramentos, y en este caso el sacramento de la reconciliación es muy importante, es uno de los sacramentos fundamentales que entender en el vivir de cada día, porque, por ejemplo, hay personas que pueden acercarse a recibir la Eucaristía, pero sin haber recibido el sacramento de la confesión. Entonces, esa Eucaristía que recibimos en un corazón que se resiste al perdón, en un corazón que tiene pues resistencias también a Dios, a su gracia, ¿cómo va a poder recibir ahí al amor de los amores, ¿no? En el sacramento de la Eucaristía. Sí, pues yo les digo, ¿qué pasa cuando uno va a recibir a alguien? ¿No? Por ejemplo, ahorita ya nos platicará usted de un invitado muy, muy especial que van a tener justo esta semana. Pues, ¿cómo lo recibimos? Pues con la casa limpia, con la casa súper ordenada, muy, muy gustosos. Y pues bueno, cuando nosotros vamos a recibir cualquier sacramento, nosotros debemos recibirlo en estado de gracia. Entonces, por eso es importantísimo que nosotros acudamos a la confesión, que no pensemos que porque vamos a recibir la confirmación, por ejemplo, o porque nos vamos a casar, pues no es necesario confesarnos, no, por supuesto que es necesario, porque es importante que recibamos en estado de gracia. Algo que me interesa también recordar, no sé si alguna de ustedes dos quiera comentarnos acerca de los pasos para una confesión, para una debida confesión, porque a veces pensamos que todo está en que, nada más llego, le digo al padre, a ver, a veces dicen lo que me acuerdo, que bueno, eso no está mal, pero a veces dicen lo que no me da pena decirle. Entonces, ¿qué me pueden ustedes hablar acerca de estos pasos para una buena confesión y completa confesión además? Claro que sí, Lu, ahorita también le pedimos a Isa que también ella nos comparta su pensamiento, su conocimiento, en su experiencia también de fe, ¿no? Antes que nada, pues ese examen de conciencia, ¿no? Ese entrar en ti mismo y reconocer, darte cuenta, porque allí estás con tu propia conciencia y no puedes autoengañarte. Allí es donde nosotros reconocemos cuál es nuestro pecado, cuál es esa fragilidad que más nos cuesta superar, vencer, ¿no? Entonces está ese momento digamos, del examen de conciencia, y luego viene también pues el arrepentimiento, sentir arrepentimiento de ese pecado, de ese mal que has favorecido muchas veces, ¿no? Porque de eso se trata, para distinguir si es o no un pecado. Tiene que haber pues una intención, ¿no? De llevar a cumplimiento un mal comportamiento, una actitud que sabemos que no es agradable a los ojos de Dios. Entonces reconocemos, nos arrepentimos de ese pecado, y luego viene entonces la confesión del pecado, y luego el propósito de enmienda, ¿no? Después de haberte confesado, tú debes hacer el propósito de que te alejas de esas ocasiones de pecar, como nos lo enseña nuestra Madre Iglesia, ¿no? En esta experiencia de crecimiento interior vamos tomando en cuenta que sí está la gracia de Dios, pero también están estos pasos que necesitamos ir viviendo para que el sacramento sea rico en nuestra experiencia espiritual. Muy, muy bien, Isa. ¿Algo que quiera usted agregar? Hace rato que comentaba usted, hermanita Luvia, vino a mi mente porque ahí, un padre me, comentaba que hay personas que, como usted dice, no hacen un debido examen de conciencia, y a la hora de presentarse al sacramento, dicen, y por todos los pecados olvidados. Entonces, el padre nos comentaba, no, dices que no hay pecados olvidados, más bien no se hizo un debido examen de conciencia, y pues tenemos que hacer un escrupuloso examen de conciencia, y pues sobre todo acercarnos tal y como somos, nuestra naturaleza pecadora, y no avergonzarnos por los pecados que hemos cometido, porque pues estamos ante la presencia de Jesús, y de antemano sabemos que Él es misericordioso, y que si arrepentidos de corazón nos acercamos a Él, pues Él nos va a perdonar.
Fíjese, Isa, qué bueno que me recuerda usted esto, porque la verdad es de que yo he caído mucho en ese error de pedir perdón por los pecados olvidados. Se lo he dicho, por ejemplo, en la catequesis a los alumnitos. Le digo, a ver, verdaderamente sí se nos puede por ahí olvidar algún pecado, pero obviamente sería un pecado venial. Y a veces a lo mejor no es tanto el olvidar el pecado en sí, sino tal vez hasta el número de veces que lo hemos cometido. No sé, se me ocurre, o sea, y siempre les pongo el ejemplo de cuántas veces se te cierra alguien en el camino, ¿no? Vas manejando y si alguien se te cierra y pues obviamente uno con esa forma grosera de responder y hasta uno silbándole y hasta con tonadita, ¿no? Entonces les digo, bueno, a lo mejor un pecado que no sería tan grave, logra olvidársete a veces hasta cuándo lo hiciste o hasta si lo hiciste en esta semana una vez o si en el último mes que no te has confesado 3 veces, no sé. Le digo, tal vez ahí cabría eso. Le digo, pero por favor, ¿a quién se le olvida? Acabo de ir a asaltar un banco y ahí se me olvidó, ¿no? Entonces les digo, por favor, o sea, en todo caso, si va a ser un recurso de que de verdad sea de corazón, pero eso que dice usted, Isa, tiene todo el sentido. O sea, es que esto se supera con un buen examen de conciencia, ¿no? Entonces, recordemos, lo importante es para una confesión completa el examen de conciencia, por supuesto, el dolor de los pecados. Es que cuando lo decimos en el Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, de verdad, o sea, nos debe doler el corazón de haber ofendido a un Dios tan bueno, a un Dios que está siempre dispuesto a perdonarnos, pero además un Dios que es todo misericordia. Entonces, por supuesto, un segundo paso es entonces sentir ese dolor de los pecados. El tercero, por supuesto, pues es el propósito de enmienda. El cuarto, ir a confesarnos presencialmente, porque recordemos que muchas personas ahora con la pandemia decían, oigan, y así como vemos la misa por televisión, ¿no puedo confesar por teléfono? No, pues no se puede hacer esto. Este sacramento es presencial, ¿no? El sacramento de la confesión. Entonces, ir presencialmente a decirle al sacerdote los pecados. Y el quinto, pues cumplir la penitencia. En el cuarto punto, a mí me interesa mucho, hermanita Rosalía, hablar acerca de algo común que me dicen. Perdón que a veces yo tomo siempre como que los temas y nombro a veces hasta los programas o los artículos con esas frases que suele decirme la gente, le digo, uno como católico de a pie o incluso como catequista, ha escuchado, o como persona activa tal vez en redes sociales, escucha uno a detractores diciéndote lo clásico, hermanita Rosalía. ¿Por qué yo me voy a ir a confesar con un hombre que es igual o más pecador que yo? ¿Qué les respondería a ellos, hermanita Rosalía? Pues creo que ante todo podría decir que no tenemos en ese contexto el conocimiento de lo que es el sacerdocio en la Iglesia Católica y lo que significa pues también la sucesión apostólica en la Iglesia Católica, ¿no? Es a Pedro a quien Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, ¿no? Y a quien lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y bueno, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y ahí se refiere pues también a esto, ¿no? A la absolución, al perdón de los pecados. Y por lo tanto, este aspecto, quien no lo tiene en sintonía porque no tiene la cultura de la teología católica, no sabe lo que significa para nosotros el sacerdote que actúa en persona Christi, ¿no? En la persona de Jesús. Es Jesús el que entra en la procesión de entrada, es Jesús a quien yo le digo mis pecados, porque el sacerdote, por el orden sagrado, está precisamente revestido de esa gracia, ¿no? Entonces, por esa razón, aunque el sacerdote también tenga pecados, de todas maneras, él tiene la gracia del orden sacerdotal para darme a mí la absolución. Entonces, quienes afirman lo contrario, que por qué van a ir a confesarse con un pecador como ellos, pues tienen razón en cuanto a pecador, porque todos tenemos pecados. Hasta el Papa Francisco decía, ¿no? Nuestros papas, nuestros obispos, todos tenemos pecados, pero precisamente por eso
nos confesamos porque sabemos que tenemos pecados y lo hacemos para crecer en nuestra vida espiritual, para tener cada vez más cercanía con Dios. Entonces, a estas personas decirles que se acerquen más a nuestra comunidad cristiana para que tengan el conocimiento que requerimos para entender que cuando yo me arrodillo para confesarme, no me estoy arrodillando como si me arrodillara a pedirle perdón al juez o a alguien que me va a absolver de una culpa jurídica, sino más bien es en una dimensión espiritual que va a curar una herida del alma que yo no la estoy viendo, pero que de eso depende también mi salvación eterna. Creo que en eso está también la clave de la vida sacramental. Preocupémonos por nuestra salvación eterna, porque nosotros no somos Dios, es Dios el que nos da la salvación. Él es el que nos dio la vida y entonces hay que poner atención, ¿no? Y es una invitación, por supuesto. Hay en el mundo personas que se resisten, que rechazan esta bella propuesta que Jesús nos vino a enseñar, que nos trajo con su presencia en el mundo, ¿no? Entonces nosotros quienes estamos en esta bella comunidad cristiana, en la Iglesia Católica, que tenemos la gracia de los sacramentos, creemos en esto, deseamos la vida eterna y por eso estamos acá. Entonces, les invitamos a nuestros hermanos que probablemente no tienen esta sintonía con la manera de como nosotros entendemos la fe y como en la teología católica entendemos también el pecado, porque la teología es eso, tiene su propia digamos, su propia idea de pecado, su idea también de cómo se explica la vivencia de la vida de Dios en la vida humana. Y entonces todo eso se va comprendiendo en el caminar de nuestra formación y no se comprende a lo mejor nada más como que viendo un aspecto al externo, ¿no? Como el hecho, por ejemplo, de pedir perdón de nuestros pecados ante un hombre, no es un hombre nada más. Ese hombre, ese sacerdote, esa persona, con todas sus características humanas, tiene la gracia del sacerdocio. Por tanto, la potestad, ¿no? Pues muy bien, Claro. hermanita, por ahí les recuerdo la importancia también de que hagamos a tiempo siempre nuestra confesión. Yo les digo que es, por ejemplo, ahora que estamos en tema de lo de la pandemia, cuando estuvimos en la pandemia, pues cómo se protegían nuestros hermanos del área médica cuando iban a atender a un enfermo con COVID y cuando regresaban a su casa platicaban, ¿no? Cómo tenían todo un protocolo de limpieza. Y yo les digo, híjoles, es que esa como urgencia que sentían nuestros pobrecitos hermanitos, que cuántos de ellos incluso pagaron al precio de su propia vida el estar brindando esta atención a nuestros hermanos enfermos, esa urgencia de regresar a desinfectarse, ¿no? A purificarse, a limpiarse, les digo, bueno, mucho más nosotros debemos sentir esa urgencia de limpiar nuestra alma cuando sabemos que tenemos un pecado, sobre todo un pecado mortal, ¿no? Porque un pecado mortal, pues su nombre lo dice, mata tu relación con Dios. Por eso es tan importante no, pues estar siempre dispuestos a inmediatamente confesarnos. Y además decía mi abuelita, confesión de enfermo es una confesión enferma, decía. Es mejor cuando nosotros tenemos toda la lucidez, toda la conciencia activa, hacer estos pasos para tener una confesión plena, ¿no? Una confesión, pues, válida. Entonces, bueno, eso es importantísimo. Y el segundo punto, el segundo de los sacramentos de curación, Isa, pues es un sacramento que, hablando de nombres de los sacramentos, la verdad es de que mis abuelitos en esa época lo llamaban la extrema unción. Sin embargo, nosotros le llamamos en la actualidad unción de los enfermos. Y ese nombre que tenía antes, la verdad es de que lo ligaba a algo como terminal. Y la verdad es que siento que eso de alguna manera favoreció el que tuviéramos una idea equivocada del momento oportuno de recibir este sacramento. ¿Qué nos puede hablar, Isa, sobre el sacramento de la unción de los enfermos? El sacramento de la unción de los enfermos es ese consuelo en la fragilidad. Y como usted bien decía, antes le conocían como la extrema unción y todavía hay personas que se quedaron con ese concepto y que buscan el sacramento ya cuando su familiar está agonizando. Entonces un padre nos decía, es unción de enfermos, no de agonizantes.
Entonces, para que igual los familiares hagan conciencia de que en cuanto tengan su familiar enfermo, pues pidan el sacramento, ¿no? Cuando en ocasiones el enfermito ya no está consciente del sacramento que está recibiendo. Como nos dice el Santiago en el capítulo 5, versos 14 al 15, ¿está alguno de ustedes enfermo? Llame a los presbíteros y la oración de la fe salvará al enfermo. Y el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1520 nos señala que este sacramento une al enfermo con la pasión de Cristo. Y en etapas como, sobre todo en las mujeres, como la maternidad, la enfermedad o el duelo, pues los sacramentos, especialmente el de la unción de los enfermos, se convierten en ese apoyo espiritual esencial que se necesita en esa etapa. Y la enfermedad puede ser el lugar de encuentro con Dios. Entonces, en momentos de enfermedad, de maternidad difícil o desgaste físico y emocional, Dios no nos abandona, nos acompaña y nos fortalece a través de ese sacramento de la unción de los enfermos. Ay, Isa, qué bien que nos recuerde esto de cómo unimos a través de este sacramento nuestro dolor a la pasión redentora de Jesucristo. Y por supuesto que pues es motivo de redención. Yo pienso que nos pasa lo que decía San Pablo, ¿no? Completo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo. Que digo, bueno, ¿qué le pudo haber faltado? Pero por ahí decía, nos platicaba un sacerdote jesuita decía que Dios pone su casi todo y que nosotros ponemos nuestro casi nada, pero que si nosotros no ponemos nuestro casi nada, Dios no va a poner su casi todo, ¿no? Porque decía San Agustín, que te creó sin ti no va a poderte salvar sin ti, no va a salvarte sin ti. Entonces, qué importancia que nosotros nos acerquemos a este sacramento para que unamos nuestro dolor a la pasión redentora de Jesucristo. Pero hay algo que a mí me gusta recordarles, porque es un sacramento de curación. Muchas personas esperan que con este sacramento la persona enfermita sane, físicamente hablando. Entonces, pues no sé, hermanita Rosalía, ¿qué nos puede usted comentar al respecto de, por ejemplo, los familiares que acuden a este sacramento, pero casi como una especie de, pues hasta podríamos decir una especie de trueque quizá, como diciéndole a Dios, mira, te voy a llevar a mi enfermito a darle el sacramento de la unción, pero por favor, o sea, tú a cambio casi, cúralo, ¿no? Entonces, ¿qué esperar? ¿Qué esperar respecto a la curación física de este sacramento, hermanita? Pues creo que la iglesia, nuestros sacerdotes, siempre nos han enseñado también precisamente a no pensar que estamos hablando de magia, ¿no? No es magia. Los sacramentos son gracia y la gracia de Dios actúa como quiere también, ¿no? En el momento que Dios lo retiene oportuno. Pero claramente que también nosotros debemos colaborar con esa gracia, como ya lo decíamos. Entonces, si llevamos a un enfermito que está en fase muy delicada y queremos que Diosito lo regrese a un estado mucho mejor, pues le estamos entendiendo la vida sacramental como una condición, como decías tú, no le decimos a Dios, te lo llevo, pero me lo sanas, ¿no? Entonces ahí es una manera, digamos, no correcta de vivir la fe, vamos. Entonces los santos, por ejemplo, se confesaban casi todos los días, a veces hasta cada semana, no lo sé, porque más recibes los sacramentos, más crece en ti la gracia, más te das dando cuenta de que nuestra pequeñez se muestra más grande ante la belleza de Dios, ¿no? Entonces, esa vida de gracia que va creciendo en ti, la vas comprendiendo en la medida que vas también tú poniendo de tu parte, poniendo tu aportación, viendo cómo Dios está actuando en tu propia vida personal. Y es precisamente la virtud lo que te permite entender por dónde va esta cuestión. Entonces, un enfermo, por ejemplo, que ha vivido una vida sacramental como en crecimiento, en formación y en continuidad, él mismo va a pedir el sacramento de la unción.
no va a esperar a que sus familiares lo vengan a pedir cuando él nunca lo pidió. O a veces sucede también, ¿no? Que un enfermito no quiere, el familiar quiere que su enfermo reciba el sacramento de la unción, pero el enfermito dice, yo no quiero, tiene razón, si nunca se acercó a la iglesia, si nunca participó a la vida sacramental, dirá honestamente, ¿para qué lo quiero ahorita? O sea, eso también, ¿no? Tomar conciencia de que en esa respuesta que le vamos dando a Dios en nuestro día a día, la gracia actúa y nosotros nos comprometemos con Dios. A mí me gusta mucho pensar también en la honestidad, que es una palabra, digamos, muy comprometedora también del punto de vista humano, ¿no? Y que necesitamos cultivar tanto. Pues con Dios también debemos ser muy honestos en esa disponibilidad que le vamos dando en nuestro corazón, inclusive en nuestra fragilidad, ¿no? Por ejemplo, pienso a una enfermedad espiritual, porque no hay solamente enfermedades físicas, a una persona que está en un vicio, en un pecado, que lo tiene por allí, pues en una enfermedad postrado desde hace cuántos años, ¿no? En una cuestión espiritual. Entonces, un poco de honestidad con nosotros mismos y darnos cuenta de que necesitamos doblegarnos ante Dios, ¿no? Me gusta mucho esa expresión de que solo el que se arrodilla ante el misterio es verdaderamente grande, ¿no? Porque tienes la capacidad de entender que Dios es el único que podrá también renovarte, regenerarte en tu interior, darte nueva luz, nuevo impulso. Y ese impulso se nota en el día a día, porque no se va a notar solamente saliendo de una confesión o habiendo terminado de recibir el sacramento de la unción de enfermos, sino que en el día a día de tu vida, cómo respondes ante las situaciones difíciles, cómo es tu resiliencia, cómo se llama en español, en psicología, ¿no? Tu capacidad, Resiliencia. ajá, esa resistencia interior también se verifica en el pecado. Yo si no tengo virtud soy frágil, apenas me llega una tentación y caigo de nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque me falta esa fortaleza interior. Y creo que en la dimensión, digamos, de una situación espiritual de pecado, pues por eso precisamente necesitamos esa fuerza del sacramento, la gracia del sacramento, para tener también nosotros la posibilidad de resistir a las tentaciones, de rechazar el mal. Y, ¿por qué no? Eso también es salud integral. También tendremos salud física si estamos bien en nuestro espíritu. Qué bueno que nos recuerda, hermana Rosalía, que no solamente se tratan de enfermedades físicas, ¿no? Sino también enfermedades espirituales, enfermedades mentales, enfermedades emocionales, incluso. A mí también, por ejemplo, cuando va uno a una cirugía, oigan, bueno, es que no hay cirugía, por ahí me dicen, no hay cirugía súper sencilla y que no genere ningún riesgo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de que si sabemos que vamos a ir a una cirugía, ¿no? Por algún motivo, pues antes ir con nuestro párroco para que nos dé la unción de los enfermos. A mí me ha tocado, la verdad es que en eso sí, por eso promuevo, yo creo mucho el tema de la unción de los enfermos, es que me ha tocado ver muchos casos, o sea, de verdad, muy de cerca, que ni bien el sacerdote sale de darle la unción del enfermo al enfermito en el hospital, es más, no ha llegado a su parroquia, el padre, cuando ya nos avisan los familiares que acaba de fallecer. Y yo digo, híjoles, qué bendición tan grande les otorga Dios, de como dice, ¿no? La palabra de Dios, que Dios no busca la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Y entonces le está dando hasta el último momento la oportunidad a ese enfermito para reconciliarse con Dios, para recibir la gracia de este sacramento de la unción de los enfermos. Y yo pienso llegar al encuentro con el Creador, con Jesucristo, con nuestro Señor, pero llegar con el traje de bodas, pienso yo, porque va su alma limpia, va preparado para ese gran banquete, ¿no? Entonces, pues yo los invito a que por favorcito, y por supuesto también me ha tocado lo opuesto, que la persona recobra la salud. O sea, me ha tocado ver, ya les digo, no pensar, por supuesto, como una magia, para nada es eso. Sin embargo, les digo, se dan esos casos también, donde las personas que de verdad ya los veíamos, pero, o sea, personas que ni salían del hospital, que estaban enfermísimos o que incluso los regresan a su casa prácticamente para cuidados paliativos porque ya no hay que hacer más por ellos, y reciben el sacramento y pareciera que reciben una infusión como, pues,
no sé si es por la cuestión emocional, espiritual, pero entran en un estado de como de bienestar, aún dentro de su enfermedad ya grave o eso, entran como en un estado así y eso de verdad me encanta y por eso es que promuevo tanto con las personas, ¿no? Por ejemplo, Isa, ¿qué recomienda usted para una familia que tiene un enfermito? ¿Cuál sería el paso? ¿Cómo? ¿A dónde acudir? Si está en un hospital, ¿dejan que entre el sacerdote? ¿Cómo es esto? Sí, invitarlos a que se acerquen a su parroquia y pidan con su párroco este sacramento de unción de los enfermos, sobre todo si el enfermito está en casa. Pero si el enfermito está hospitalizado, hay aquí en la arquidiócesis, pues hay una pastoral de la salud que coordina el padre Francisco Silencio. Él regularmente hace las visitas hospitalarias, él administra el sacramento de unción de los enfermos a todos esos pacientitos que se encuentran hospitalizados. Y en situaciones, pues también pueden impartir el sacramento los párrocos que se encuentren cercanos a los hospitales. Y y también recordarles que pues el sacramento de la unción de los enfermos no es no es para anunciar la muerte, sino es un signo de amor misericordioso de Cristo que acompaña, sana y sostiene. Y como usted bien decía, pues a mí me ha tocado en una ocasión pues acompañar a un sacerdote, fue a ungir a un enfermito, pero ya estaba prácticamente agonizando. Y y yo todavía le comenté al padre, no, pues ya, tal vez mañana ya va a fallecer. Y a la semana, el familiar nos comenta de que el enfermito se levantó y ya estaba inconsciente cuando recibió el sacramento. Pidió de comer y y ahora conscientemente volvió a pedir que el padre lo confesara. Entonces, a veces hay familiares que se esperan hasta el último momento como pensando de que ya es un sacramento para el siguiente paso, ¿no? A la vida eterna. Pero no, Dios actúa, Dios sana y Él nos sostiene, ¿no? Sí, qué bonito, hermana Isabel. Ay, pues esto de los sacramentos de curación, de verdad que a lo mejor no hemos indagado mucho en ellos, pero es importantísimo que los conozcamos para que acudamos también a ellos, ¿no? Es como dice usted, hermana Rosalía, es la gracia santificante, la gracia que se abre para nosotros. No desaprovechemos esa oportunidad cuando podamos o cuando tengamos la necesidad. Y hermanita Rosalía, pues también estamos de manteles muy largos, porque resulta que, pasando al tema de la visita del padre Cristóbal Fons, le recordamos a nuestro auditorio que el padre Cristóbal Fons es el director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa. Entonces, él viene pues como parte de la celebración por los 50 años de la presencia de las hermanas misioneras de la evangelización en México, pero muy especialmente en Oaxaca. Por favor, platíquenos qué actividades va a haber, invite al público, por favor. Claro que sí, querida Lu. Pues es una alegría para nosotras porque con motivo precisamente de estos 50 años de nuestra presencia acá en México y especialmente en Oaxaca, que llegaron nuestras hermanas en 1976, pues hemos tenido la gracia de poder contactar al padre Cristóbal Fons, que pues tiene viajes en otros países y ahorita precisamente viene de España. Él radica en Roma porque su servicio allá por lo de su trabajo también en el Vaticano, con su cargo que tiene como coordinador de la Red Mundial de Oración del Papa, pues es digamos, solicitado también en diferentes contextos por su talento. Es un carisma muy especial de cantar, alabar a Jesús con su voz, evangelizar con el canto, es cantautor también importante, ¿no? En nuestra Iglesia Católica. Pues nos da mucho gusto recibirlo. Mañana llega a nuestra ciudad de Oaxaca
pero pasado mañana será el primer encuentro al público. Entonces, el día miércoles los esperamos a todos en el llano. Allí nos vamos a reunir a un ladito de la capillita de Belén para convocar a las personas a las 4 de la tarde. Las hemos convocado ya y de allí vamos a salir como a las 4:30 más o menos en nuestra manifestación de fe con pancartas. Les invitamos a llevar ahí sus pancartas, no sé, con la frase que ustedes quieran, que los demás sepan que ustedes aman a Dios, para que otras personas también amen a Dios. Entonces es evangelizar en la ciudad, con el canto, con la alabanza, con pues esas alabanzas que van a entonar mañana, ¿no? Habrá banda durante el recorrido y luego llegamos hasta la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad, en donde vamos a tener la Santa Misa. Después de misa vamos a conocer en vivo esta oración cantada dirigida por el padre Cristóbal Fons. Lo estamos ya esperando y bueno, esto es para el día miércoles. El jueves nos vamos a trasladar a la casa de la iglesia porque quisimos también dar oportunidad a otros jóvenes, a grupos, movimientos que quieran expresar a través del arte su amor a Jesús. Dios es el autor de la belleza y por qué no también manifestarle nuestro amor con una pintura, con una poesía, con un canto, y eso es lo que vamos a vivir el día jueves a partir de las 5 de la tarde allí en la casa de la iglesia, donde tendremos también una hora santa en la que participará sea el padre Cristóbal Fons con sus cantos bellos, que también los participantes a esta manifestación artística que vamos a vivir allí en la casa de la iglesia. Cerraremos también con la Eucaristía ordinaria de la parroquia de Nuestra Señora de los Pobres a las 7 de la noche. Y luego tenemos también el día viernes el cierre, y esto quisiera pues también informarles que tuvimos que cambiar sede por la cuestión de la movilidad, del acceso al Zócalo de nuestra ciudad de Oaxaca. Todo estaba programado para que fuera en catedral, pero ahorita nos movemos a nuestra otra casa que tenemos también, ¿no? Donde el Padre Jesús con mucho gusto nos abre las puertas de su parroquia, y ahí vamos a estar en la parroquia de Nuestra Señora de los Pobres, donde se llevará a cabo la misa del cierre de estos 3 días de evangelización en Oaxaca a través de la presencia del Padre Cristóbal Fons. Cerraremos con el concierto ahí precisamente en la parroquia de Nuestra Señora de los Pobres. Ahí será también la misa a las 5 de la tarde y después de misa el concierto en las canchas cercanas a la parroquia. Así que todos invitados a participar, a difundir la información del cambio de lugar, que no va a ser más en catedral por la situación que ya comentábamos, sino que nos movemos todos allá a la parroquia de Nuestra Señora de los Pobres. Es una alegría pues para nosotras como misioneras de la evangelización vivir esta evangelización que nuestro Padre nos compartió este carisma, ¿no? Que Dios le regaló a él, y que nuestras hermanas, las primeras hermanas que vinieron a México, también nos enseñaron por su estilo misionero, por su amor a la iglesia, y por eso queremos que muchas personas se unan, porque somos una iglesia que camina y que estamos para eso, para anunciar a los demás la presencia de Dios en el mundo. Así que les invitamos todos. Qué bonito, hermana. Pues entonces el único que cambia de lugar es solamente las actividades del viernes por la tarde, ¿cierto? Sí, así es. Moviéndonos de catedral, en lugar de que sea allá, por cuestiones de movilidad y de acceso, se cambia para la parroquia de los Pobres, que está en la Colonia Reforma, en la ciudad de Oaxaca. Así es. Y que bueno, además tiene un poco más de facilidad también para encontrar estacionamiento, está bastante amplio. Y pues como usted dice, nosotros los de la pastoral de la comunicación de la Arquidiócesis de Antequera, la sentimos como nuestra casa porque nuestro director es el párroco de ahí. Y Claro muy que sí. amablemente él y la comunidad nos abren las puertas y son personas muy lindas. Hermanita, 2 cosas. Bueno, primero que les quiero recordar a los seguidores de esta plataforma Creciendo Contigo Mujer, que si Dios permite, el jueves 18, o sea, este próximo jueves, a las 12 del día, o sea, al mediodía, vamos a tener una entrevista con el padre Cristóbal Fons, primeramente Dios, en vivo, a través de esta plataforma. Le agradezco mucho a nuestra directora Alejandra Poiré que nos abre este espacio para que podamos compartir, que nos hable acerca de, pues, de esta misión precisamente que asumió desde 2025 de manos del Papa Francisco de feliz memoria, y que bueno, ahora continúa porque tengo entendido que es por 5 años este servicio. Entonces, eso les quiero
quiero recordar. Pero lo siguiente también, hermanita Rosalía, es ¿cómo pueden participar los hermanos? ¿Tiene algún costo? ¿Hay algo en lo que se puedan sumar también las personas, incluso algunas que a lo mejor nos están viendo de otra región o de otro estado y no puedan acudir presencialmente, pero hay alguna forma en la que puedan ellos colaborar? Claro que sí, siempre en nuestra iglesia todo lo que hacemos es gracias al apoyo de las personas. De hecho, nosotras así continuamos la misión siempre gracias a personas generosas que nos apoyan inclusive con sus bienes materiales, vamos a decirlo. Para esta ocasión nosotros hemos pensado comprar una guitarra para que la use el padre Cristóbal Pons durante estos 3 días de presencia en Oaxaca, y esa guitarra va a ser rifada, así que ya están a la venta los boletos. También tenemos disponibilidad de boletos en línea, se pueden solicitar en nuestra página oficial, Misioneras de la Evangelización, también en la página de la Red Juvenil de Antequera, en la página oficial de Pastoral de la Comunicación de la Arquidiócesis de Oaxaca, con el Padre Jesús, que es nuestro coordinador. También a él le pueden solicitar sus boletos, los que tiene todavía disponibles. Y también tenemos, para la ocasión, hemos hecho playeras dedicadas, digamos, sobre la temática del Sagrado Corazón de Jesús, de muchas variedades. También en nuestra página oficial hay publicidad al respecto, todo con la finalidad de también tener los recursos materiales que siempre son necesarios para los costos de viaje, logística u otras situaciones que se van generando, y para continuar en la misión, porque pues vamos a continuar trabajando hasta que Dios nos dé la gracia de servirlo, ¿no? Es un honor para nosotros, debe ser siempre un honor poder dar un servicio a nuestra iglesia, así que gracias a todas las personas que nos han apoyado, que nos siguen apoyando y que sabemos que lo continuarán haciendo. Que Dios les bendiga siempre por colaborar con nosotras en esta hermosa misión. Amén. Muchísimas gracias, hermanita Rosalía. Pues la verdad es de que siento que pues es un poco lo que la gente ayuda, pues una especie de retribución también por toda la ayuda que las hermanitas misioneras de la evangelización brindan a toda la arquidiócesis, porque las vemos súper activas en todas las parroquias que les es posible, donde las llaman para brindarnos justamente este servicio de evangelizarnos, ¿no? Y de preparar catequistas, agentes de pastoral, etcétera. Gracias, Lu. Pues así, hermanita. Pues Isa, no sé si quiere usted darnos también un mensajito final en torno a esto que hablamos de los 2 sacramentos de curación y la importancia que tienen en la vida de fe de las mujeres. Pues que vivamos los sacramentos como encuentros reales con Dios, que nos habla en nosotros, y permitir que Dios pues actúe, porque son medios que Él nos ofrece para nuestra salvación. Al final de cuentas, pues medios de salvación que pues fueron pues confiados a su iglesia, ¿no? A la iglesia, esas palabras que usted nos recordaba al inicio, hermana Rosalía, acerca de el poder de atar y desatar, ¿no? Y de cuando, me encanta cuando Jesús asciende a los cielos y como nos dice el Evangelio, que les dio un mandato misionero, vayan por todo el mundo, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Y nos mandó también para que fuéramos, mandó a sus discípulos a bautizar también. Entonces, pues esto al final de cuentas, toda esta vida sacramental se la ha dejado Jesucristo a su iglesia confiada para que ella los administre, ¿no? Y pues recordemos que los sacramentos perfectamente, como dice usted, Isa, son encuentros personales con Jesucristo y con su gracia. Entonces, procuremos formarnos también para saber qué es lo que nosotros estamos recibiendo, porque les digo, es como si nos regalaran un carrazo último modelo, como los que luego le han regalado a los papas y que los papas terminan, los ven, los bendicen e inmediatamente se van a las obras de misericordia, ¿no? Para la gente necesitada. Pero bueno, imagínense que nos lo dieran y que nosotros no sepamos manejar, no tengamos licencia de conducir, etcétera. A lo mejor en lugar de un bien, nos estaría causando un mal, ¿no? ¿Qué decía San Pablo? Estas palabras tan fuertes, ¿no? El que comulga indignamente el cuerpo de Cristo está comulgando su propia condenación. Entonces, por eso es importante que conozcamos
lo magníficos que son los sacramentos, esta gracia inestimable que recibimos en ellos, y que al conocer mejor esta gracia la podamos nosotros recibir y vivir de mejor manera. Entonces, hermanita Rosalía, si tiene usted algún mensajito final para el público. Pues a invitarles que sigan acercándose a nuestra iglesia, que no se resistan a la gracia de Dios, que solamente a través de esa dimensión de la fe, de esa dimensión espiritual, es como experimentamos también la belleza de la vida humana, la belleza de sanar relaciones, la belleza de perdonar, la belleza de darnos a veces también con sufrimiento, ¿no? Dar vida cuesta, nos lo demostraron desde siempre nuestras mamás, ¿no? Generar vida es también dolor. Y también esto en la vida espiritual significa eso, que acercarte a Dios siempre te va a implicar renunciar a algo, probablemente a un vicio, probablemente a una situación que te, digamos, te consiente por ahí también la tentación que nos pone a veces el mal, ¿no? Entonces, darte a Dios significa también disponer tu corazón para abrazar esa vida que es la vida eterna. Y heredar, como ya lo comentaba yo la vez anterior, creo que una de las cosas más bellas que podemos hacer como mujeres es heredar a nuestros hijos, a esta sociedad, el amor por la eternidad. Que así sea, hermanita Rosalía. Pues muchísimas gracias, hermana Rosalía, usted que es misionera de la evangelización. Gracias a la licenciada Isabel Acevedo por estar, como siempre, apoyando este programa, Nuestra Fe Católica, en esta plataforma Creciendo Contigo Mujer. Pues les agradecemos a todas las personas que se conectaron en esta transmisión en vivo. Les esperamos, con el favor de Dios, el próximo jueves a las 12 del mediodía con esta entrevista con el padre Cristóbal Fons. Él es el director de la Red Mundial de Oración del Papa. Y pues el próximo lunes, si Dios permite, aquí los esperamos con un tema más que nos ayude a conocer más nuestra fe católica y a vivirla de una mejor manera. Con el favor de Dios, nos estamos viendo pronto. Hasta luego.